Las pymes anuncian que no podrían soportar otra paralización de actividades como la del 2020. Advierten que el aumento del gas en un 90% para las pymes afectará directamente en los precios. Vamos ya nomás directamente a hablar con Daniel Rosato, que es presidente de Industriales Pymes Argentinos, para ver cómo está un poquito el panorama de las pymes en nuestro país. Pedirle disculpas por la espera. Gracias, Daniel. Y bueno, básicamente, ¿no? Saludarte y gracias por el tiempo y hacer un mapa de cómo están las pymes en Argentina. Bueno, buenas tardes. Las pymes en Argentina, digamos, vienen recuperándose el sector pyme industrial a partir de octubre del año pasado. Realmente hay que considerar que estamos en medio de una pandemia que se viene agravando y así todo la recuperación existe. Con todos los problemas, lógicamente, que traen acarreado esta pandemia, que tiene que ver con la falta de insumos, tiene que ver con la gran demanda que existe en algunos sectores, de insumos que no vienen, no llegan, ya sea del exterior o mismo dentro de la Argentina. Son insumos difundidos que incluso aumentan en dólares. Claro. ¿Sí? Es decir, todo esto hace de que realmente complique para realmente acompañar este crecimiento que está teniendo algunos sectores de las pymes que antes no podían producir. ¿Por qué? Porque, bueno, tenían que competir o los afectaban, digamos, los productos, en este caso importados, que venían de afuera, y hoy esas mismas empresas que antes se ven afectadas, hoy están produciendo gracias en parte a la licencia automática. Por otro lado, tenemos el gran problema que tiene que ver con los insumos difundidos, que es la energía y el gas, la electricidad y el gas. En este caso, como bien decía usted, el gas, tenemos los que compramos el gas en boca de pozo, somos más de 2.000 industrias. Tenemos el problema que a partir de mayo, prácticamente la mayoría de las industrias renuevan contratos a fines de abril. En mayo comienzan a pagar un nuevo precio que llega hasta de un 100% en dólares el incremento. Esto nosotros decimos que realmente es muy preocupante porque va a afectar directamente en los precios de las góndolas. Cuando hablamos de un 100% en dólares, siendo de que el gas está dolarizado, si nosotros venimos con un aumento que representa un 40 y pico % en pesos por el ajuste que ha tenido el dólar en este último año, bueno, más así todo, estamos hablando de 100% en dólares. Entonces, esto no solamente va a afectar en las góndolas, sino que también afecta mucho más a los insumos que utilizamos las pymes industriales para producir. Claro. Porque también va a aumentar el que produce el polietileno, el que produce el polipropileno, todo lo que produce todo lo que es packaging, que termina también en la góndola. Y lo que nosotros estamos planteando justamente es una alternativa por la cual estamos en conversación. El día de mañana nos vamos a reunir con la secretaria de Hidrocarburos, que es la subsecretaria, de Hidrocarburos, que es Maggi Videla Oporto, con ella la cual estamos trabajando para buscar una solución a este problema que existe. Si hoy las pymes, lo que es la categoría P3, que es donde compramos este gas industrial en boca de pozo, pasamos al sistema antiguo de comprar directamente a la distribuidora, automáticamente pasamos casi a sostener el precio que hoy tenemos. Daniel, y es una solución a todo este sector pyme industrial, que en muchos casos viene muy golpeado. Claro. Porque no nos olvidemos que las pymes venían soportando incrementos del gas, de la electricidad, y después en plena pandemia, el año pasado, en plena crisis, tuvieron que tener las fábricas cerradas por no poder producir, ¿sí? Y donde han acumulado deudas. Esas deudas que han acumulado, justamente no todos han solucionado ese problema, ¿no? Daniel, hay un agravante aquí que también es importante que lo conozca la gente. Ustedes compran los insumos en dólares y venden en pesos. Digo, ese desfasaje también hace un difícil balance económico, ¿no? Y bueno, sí, lógicamente, porque muchos de los insumos difundidos, las materias primas que utilizamos para producir,
viene incrementándose en dólares muy fuerte, por arriba del 50%, 60, 70%, hasta un 100% en dólares. Esa es realmente la gran preocupación, porque supera la inflación. Acá estamos hablando de una inflación en pesos del 50 por 40 y pico por ciento, y estamos hablando, por otro lado, un aumento en los insumos para producir por encima del 50% en dólares. Claro. Nosotros decimos que hay muchos productos que las pymes industriales hoy producen, donde el precio, cuando uno pasa de producir, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo concreto, lo que es el papel. Yo tengo una fábrica de papel, el papel lo vendo en dólares, la bobina Jumbo, que parto produciendo la materia prima, que es el recorte de papel, la pasta y demás, la estoy vendiendo al mismo precio en dólares que hace 2 años atrás. ¿Dónde se produce el desfasaje? La transformación o el incremento. Cuando va a la góndola. ¿Por qué? Cuando nosotros transformamos de la bobina Jumbo, pasamos a transformar el producto terminado, por ejemplo, el papel higiénico, el rollo de cocina, las servilletas, todos estos productos que requieren de una mano de obra, una transformación, donde interviene el polietileno o el polipropileno, el cartón y la caja de los envases. Ahí se comienza, y mano de obra, comienza a transformarse en un incremento mucho mayor. Por eso es que, y donde sí interviene muchísimo lo que son este aumento en dólares de los insumos difundidos, ¿sí? Que es el polietileno, el polipropileno, en este caso, lo que es alimento, lo que es la harina, por ejemplo. ¿Cuánto ha aumentado la harina? Y bueno, esos productos, por eso es que aumentan los productos de las góndolas. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que estamos de acuerdo que se controlen los precios, porque así, de esa manera, llegamos a la raíz del problema. La raíz del problema está en los insumos. No está en el pyme que transforma, no está en ese pyme que produce, por ejemplo, el fabricante de fideos, por decir algo, fideos secos, aumenta porque, bueno, le aumentó la harina, porque le aumentó el envase, le aumentó el packaging. Entonces, ahí es donde se viene esa transformación, y por ahí ese es el camino por el cual tenemos que ir para conservar este aumento de los insumos. Ahora, Rosato, ¿usted cree que hay voluntad política para un control de precios en la Argentina? Yo creo que el control de precio, el diálogo, tengo entendido que se está llevando adelante con los formadores de precios, para que justamente sostener el precio en dólares del insumo, porque como bien dijo usted recién, nosotros compramos en dólares y vendemos en pesos. Entonces el desfasaje, por cuestiones naturales, se produce ahí. Nosotros estamos comprando con incremento en dólares, no en dólares, sino con incremento en dólares los insumos, y vendemos en pesos. Cuando nosotros vendemos a 30, 60, 90 días, vendemos en pesos y estamos comprando a 30 días en dólares. Claro. Entonces, creo que ahí está el problema, donde radica el gran problema de los precios, de la distorsión claro. que se produce en los precios, ¿no es cierto? Y en aquellas variables que desestabilizan un poquito el mercado, como es la inflación, ¿no? Un tema incontrolable en nuestro país. Sin ninguna duda. Y también la especulación. También la especulación. Es decir, esto de los aumentos en dólares también genera una especulación y distorsión en el mercado. Y le digo por qué concretamente. Voy realmente, como digo, desde la cocina se lo digo, que lo vivo permanentemente. Vivimos las pymes permanentemente. Cuando aumenta un insumo, por decir, aumenta el formador de precio, aumenta un precio en dólares, como decir el polietileno, el PET, el polietileno, polipropileno, eso después se distorsiona porque el que produce la bolsa, la lámina, el packaging para el proveedor, no aumenta el mismo porcentaje, aumenta un poco más. ¿Por qué? Pues se tiene que cubrir. Claro. Entonces, algunos aumentan más o menos. Por eso es que hay una variación de precios en el mercado, donde un poco lo condiciona eso. Es decir, se comienza a distorsionar el precio porque todos aumentan, le ponen un porcentaje más, justamente, que ese
a lo mejor es especulativo o para cubrirse de lo que pueda pasar entre medio. ¿Por qué? Porque la demanda que hoy existe en el mercado, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, genera esa demanda, esa especulación en los aumentos. También están, por otro lado, los importadores, que también especulan justamente, que tienen la materia prima ahí, como saben que no hay, bueno, aumentan. También ocurre, eso es natural, es natural. Es lo que ocurre, es la realidad de lo que nos pasa, y la oferta y la demanda. También aumentan los precios. Entonces, en algunos casos, se genera una especulación. Sí, una falsa oferta y demanda, digamos, ¿no? Una falsa oferta y demanda, digo. Exactamente. Claro. ¿Han perdido rentabilidad en la exportación de productos, Rosato? Bueno, la exportación pierde rentabilidad cuando ocurre esto que estamos hablando. Cuando a mí me aumentan, yo exporto papel al exterior, tengo un precio en dólares. Si a mí me aumentan los costos fijos en dólares, ya comienzo a perder rentabilidad. Yo no puedo incrementar mi precio en dólares porque hay un precio, hay un costo, un precio internacional, un precio por el cual nosotros tenemos que competir. Si a mí me aumentan los costos de la energía, porque hay productos que para fabricar una unidad, el costo en dólares o el porcentaje, mejor dicho, para producir una unidad va entre un 10 y un 30%. Depende qué tipo de industria es, qué producto es, si es la electrointensiva, muy electrointensiva, que donde produce mucho gas, se necesita mucho gas y electricidad para producir. Entonces, eso lógicamente termina impactando en la exportación, que termina en una menor rentabilidad o en algunos casos la anulación de esa exportación porque el industrial pasa realmente a perder dinero. Bueno, Rosato, muchísimas gracias por el tiempo. Esperemos que la reunión con el gobierno sea productiva para que cuando nos volvamos a encontrar encontremos algunas posibilidades más positivas respecto al posicionamiento de las pymes en la Argentina. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Yo creo que hay una apertura hoy importante donde nos escuchan y nos permiten el diálogo. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.